El santuario del Padre Pío es un lugar de peregrinación en Italia dedicado a San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre Pío. Se encuentra en la localidad de San Giovanni Rotondo, en la región de Apulia, al sur de Italia. El santuario es un destino importante para los católicos y peregrinos de todo el mundo que desean honrar la memoria del Padre Pío y buscar su intercesión. Incluye la iglesia de Santa María de los Ángeles, donde el Padre Pío celebraba misa y confesaba a los fieles, así como una serie de capillas, monumentos y lugares de oración relacionados con su vida. Allá, padre, ese es la iglesia nueva, allá es donde está el cuerpo. ¿Ah, sí? Sí. Este es el hospital de las Suferencias. Inmenso, ¿no? Y esa es la iglesia de Santa María. Esa es la iglesia de Santa María. Y allí, junto con el padre John, vamos a tener nuestra Eucaristía por sus intenciones justo en la iglesia donde celebraba el Padre Pío. Allí contemplamos la casa y la Soferenza. Bueno, como pueden ver, siempre van llegando peregrinos. Y aquí está la iglesia de Santa María. Y estamos prestos a entrar a la pequeña capilla del Padre Pío, que era esta, donde él celebraba la Eucaristía. Y este es el convento de los frailes capuchinos. Hacia allá queda el Via Crucis, que se ofrece también, como en todos los santuarios que tienen el Via Crucis. Nos adentramos ya a la iglesia de Santa María, dedicada, como ustedes pueden ver. El Padre Pío fue canonizado como santo por el Papa Juan Pablo II en 2002. El santuario atrae a millones de visitantes cada año y es un lugar de devoción, oración y reflexión para los creyentes. Bueno, hablo en voz baja, pero esta es la capilla antigua donde celebraba misa el Padre Pío. Y justo acá podemos ver reliquias de santos, acá como Madre Teresa de Calcuta. Tenemos reliquia del Padre Camilo. Nuestra Señora de las Gracias, Santa María de las Gracias, a quien está dedicada esta iglesia. San José, San Antonio. Y acá continuamos mirando los bellos mosaicos. Aquí una reliquia muy especial. San Juan Pablo II.
sus intenciones en este momento. Y una primera oportunidad de encuentro con Padre Pío, donde cada una de sus intenciones son presentadas. Por todos los que han pedido oraciones a través de nuestras redes sociales y de nuestros grupos. Vimos como una pequeña torre que pertenecía siempre a la familia del Padre Pío, donde él como estudiante se paraba aquí para estudiar, para rezar, y fue en esa pequeña torre donde empezaron sus primeras visiones del cielo, pero también ataques del diablo. La Virgen que se ve en Pietrelcina, con el título de la Virgen de la Liberación, la Madonna de la Libera, en italiano, el párroco de ese entonces, pero en particular aquí abajo una pila bautismal, que es la pila donde fue bautizado el Padre Pío al día siguiente de su nacimiento, en la iglesia capuchina de Santa Ana, que tenemos aquí arriba. Y ahora quiero que avancen todos, porque quiero enseñarles un lugar de verdad muy importante para la vida del Padre Pío. Lo tenemos aquí, es una foto bastante antigua, de un tronco de un árbol, que era un olmo, que se encontraba y se encuentra todavía en una zona de campo de Pietrelcina que se llama Piana Romana. Si se pueden acercar todos, aquí hay también más espacio. Bueno, este olmo se encontraba en una finca que tenía la familia Forgione, donde tenían 2 o 3 ovejas. Al Padre Pío le gustaba mucho sentarse debajo de este olmo para rezar. Fue allá, un mes después de su ordenación sacerdotal, cuando recibió por primera vez los estigmas. Estigmas que en aquella ocasión solo duraron 2 o 3 días, porque sabemos, según las mismas palabras del Padre Pío, que él rezó tan fuerte al Señor, diciéndole: Señor, yo quiero sufrir, yo quiero morir de sufrimientos, pero de manera oculta. Quítame esa vergüenza porque él no creía merecer, ¿no?, las heridas de Jesucristo. En esa ocasión el Señor lo escuchó, las heridas visibles desaparecieron, pero no el dolor que quedó en su cuerpo, hasta 8 años después, cuando aquí en este convento, como veremos dentro de poco, el Padre Pío volvió a recibir los estigmas de forma permanente. Los llevará durante 50 años. Tanto la primera como la segunda estigmatización pueden ser interpretadas como la respuesta de Dios al ofrecimiento que el Padre Pío hizo en ocasión de su ordenación. Se ofreció a Cristo como víctima. Bueno, contiene un poco de pelo recortado del santo y una costra de sus heridas, pero el relicario es más particular por su forma, porque recuerda una túnica que de verdad existe del Padre Pío, conocida como la túnica de la flagelación, que los capuchinos encontraron en la celda del Padre Pío el Viernes Santo del año 1921, con los signos evidentes de una flagelación, porque de forma especial durante la Semana Santa el Padre Pío sufría todo el calvario de Jesús, incluso la flagelación. Podemos ver varios ornamentos y objetos litúrgicos que el Padre Pío usó en varias ocasiones. Los más importantes son estos que tenemos aquí en el centro, porque son los que usó durante su última misa, la mañana del 22 de septiembre de 1968. Durante esta última misa ya no tenía los estigmas, habían desaparecido. Sabemos de hecho que ya unos meses antes de su muerte había empezado ese proceso de curación poco a poco, hasta llegar al último día en que su cuerpo se había sanado completamente. Y de hecho, para quienes se dio influencia esa mañana se pudieron ver sus manos limpias, porque efectivamente el único momento en que los fieles podían mirarle al Padre Pío las manos llagadas era durante la consagración, cuando él tenía que quitarse los mitones, levantaba las manos y se veían las manos ensangrentadas. Esa mañana se vieron sus manos limpias. En esta pared una colección de cartas recibidas por el Padre Pío durante un año solo, uno solo. Justo para darnos una idea, entre los escritos del Padre Pío tenemos que mencionar también el año 1962 al
al arzobispo de Cracovia, Carlo Wojtyła. Yo había ya conocido al Padre Pío, después hablaremos de este encuentro, pero en esta ocasión le escribió para pedirle oraciones por una amiga suya, madre de 4 niñas, que estaba muriendo por un cáncer. Lo único que dijo el Padre Pío cuando le acabaron de leer la carta fue: a este no podemos decir que no. Desde el extranjero, escritas en idiomas extranjeros. Padre Pío nunca había estudiado idiomas, pero podía comprender y en alguna ocasión incluso contestar. Un día un hermano de la fraternidad le preguntó: padre, ¿cómo haces? Y el Padre Pío con mucha sencillez le explicó que bueno, era su ángel de la guarda, lo que él que traducía, ¿no? Porque además de una relación, de una devoción especial que él tenía una relación especial con su ángel y con los ángeles de la gente que encontraba, y siempre recomendaba la devoción hacia este compañero fiel, como él lo llamaba, que nunca nos abandona, decía, desde la cuna hasta la muerte. La foto de su última misa la tenemos aquí. Se ve en particular una mano completamente sanada, sin estigmas, como se ven en las otras fotos. Una última misa que casi no pudo terminar porque hacia la bendición final se desmayó y tuvieron que sostenerlo y dejarlo salir de la iglesia en silla de ruedas. Ya estaba muy débil. Y más adelante, después de ver la foto de su última misa, tenemos expuesta una toalla, una de las muchas que el Padre Pío usaba para secarse la abundante sangre que le salía. Se pueden ver todavía manchas de sangre tanto en la toalla como en estos pañuelos que están aquí abajo. Se calcula que la sangre que perdía todos los días, para tener una medida, era de una taza italiana de café de sangre al día durante 50 años. Bueno, ese espacio más alumbrado donde estamos, en italiano es una veranda, sería una especie de terraza donde el Padre Pío durante su poco tiempo libre se sentaba aquí, como atestiguan estas sillas, para respirar mejor, y donde se lo podía encontrar rezando sus numerosísimos rosarios. Como podemos ver también en la foto, podemos ver algunos objetos que le pertenecieron, medicamentos, imágenes sagradas, y aquí en la pared el calendario, parado en la fecha de su muerte, como ya era la madrugada, el 23 de septiembre, el día en que todo el convento un poco se paró con la muerte de este hermano que ya tenía fama de santidad, porque eran las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre. Y ahora poco a poco pueden ir a su derecha, podemos ver la celda del Padre Pío a través del vidrio de protección. Esta fue su última celda, en la que durmió a partir de los años 40, una celda más grande que las otras, siempre por esta necesidad de aire que tenía el Padre Pío. Aquí se encontraba en sus últimos momentos, hacia las 9 de la noche del 22 de septiembre, quiso levantarse de la cama, ayudado por un joven fraile, Fray Pellegrino, que después escribió todo el relato de su muerte. Se vistió con el hábito capuchino y hacia la medianoche quiso sentarse en el sillón blanco que está a la derecha. Sentado allá, con el arma entre las manos, el rosario, esperó la llegada de la hermana muerte, ¿no? Y era las 2:30 de la madrugada. La única oración que podía rezar, porque ya estaba muy débil, eran los nombres de Jesús y María. Y repitiendo estos dos nombres, Jesús y María, llegó a su último respiro. En algunas películas documentales se ve al Padre Pío saludando con un pañuelo por una ventana, no sé si verían. Bueno, era generalmente la primera ventana en la que se encuentra más cerca de la cama. Por allá se asomaba con ese pañuelo saludando a los fieles que se encontraban generalmente en el campo, que ya es la plaza de la Iglesia Nueva. Podemos ver la visita del Papa Benedicto en el año 2009, cuando durante la primera exposición. Estas dos celdas eran el dormitorio de un antiguo seminario que aquí tenían los capuchinos, un seminario seráfico, ¿no? Y la regla del tiempo era que el maestro tenía que dormir junto a los jóvenes para poder vigilar sobre ellos incluso durante la noche. De hecho, aquí tenemos una ventana por la que el maestro miraba a los muchachos que estaban en el otro cuarto. También el Padre Pío fue maestro de los seminaristas durante su primer año aquí, 1916-1917.
Durante una noche algo particular pasó, porque uno de estos jóvenes fue tentado en contra de la virtud de la pureza y pidió en sus oraciones la ayuda del Padre Pío. El Padre Pío lo escuchó, empezó a rezar por este joven, rezó junto al joven, logró alejarle la tentación, tanto que el joven se acostó tranquilo, pero el diablo, como venganza contra el Padre Pío por haberse metido, empezó a pegar al Padre Pío con un barrote de hierro. Los jóvenes en el otro cuarto pudieron oír el ruido. Nadie tuvo el ánimo de levantarse porque sabían de esos encuentros infernales que el Padre Pío tenía, y a la mañana siguiente lo encontraron como se encontraría una persona que sufre una paliza, todo demachado, un ojo hinchado. Y después de algunos días, por fin, el Padre Pío les explicó todo lo que había pasado y también les dejó una recomendación, la de acostarse siempre con la oración en los labios, como única defensa contra los ataques del mal. Esa fue la enseñanza de ese episodio chino, que lleva en la parte inferior unos cortes, porque cuando él pasaba en medio de la muchedumbre, la gente con tijeras le cortaban pedacitos del hábito para llevarse reliquias. Incluso el cordón en alguna ocasión le cortaron. Esto lo hacía enfadar mucho al Padre Pío porque él amaba el hábito de San Francisco más que su misma piel. Y otra curiosidad la tenemos aquí a nuestra derecha, una foto del Padre Pío soldado, si la luz lo permite. Era la Primera Guerra Mundial, todos los jóvenes italianos, incluso los sacerdotes, fueron llamados obligatoriamente a las armas. El Padre Pío, pero en particular, miremos este reloj en la pared. Los frailes nos cuentan que se paró marcando la hora de su muerte, esa noche de su muerte, y la hoja de puerta que se expone al lado del reloj fue usada como camilla esa noche de su muerte para trasladar el cuerpo del Padre Pío desde su celda hacia otro lugar del convento. Exhibir sus heridas sin la autorización del Vaticano, y estos médicos no tenían la autorización, así que el Padre Pío quería vigilar. Sabemos que el Padre Pío al final se desmayó por el dolor y que los médicos pudieron examinarle las heridas de todas formas. Sí. Que va en la montaña, que es el Via Crucis monumental de este santuario, con 15 estaciones, con la última que es la resurrección. En la quinta estación, cuando se recuerda el encuentro entre Jesucristo y el Cirineo tiene las facciones del mismo Padre Pío, ¿no? Como él mismo se había definido a sí mismo. Este edificio blanco que tenemos aquí enfrente de nosotros es el gran milagro del Padre Pío, el hospital que él quiso construir y que él mismo inauguró en el año 1956, una obra dedicada sobre todo a los más pobres, que sigue funcionando, que es una obra de referencia para toda la zona. También el título fue escogido por el Padre Pío, el título de este hospital, Casa Alivio del Sufrimiento. Eso sería traducido al castellano. Eso es la confesión del diablo, ¿no? Sí. Bueno, estamos ya en la plaza de la Iglesia Nueva, que no es una plaza sencilla, sino la llamamos iglesia a cielo abierto. Durante eventos especiales podemos celebrar aquí afuera, acogiendo a 24.000 personas sentadas. Por ejemplo, todos los años, para recordar la muerte del Padre Pío, en la tarde del 22 de septiembre, aquí se celebra una vigilia de oración.
También el Papa Benedicto, que nos visitó en el año 2009, y el Papa Francisco del año 2018 pudieron celebrar desde ese altar que pueden ver allá abajo. Como estamos en una iglesia, ya tenemos algunos símbolos de nuestra cristiandad, como estos olivos que nos recuerdan el huerto de Getsemaní. Y al lado de los olivos tenemos 12 fuentes con cascada que bajando forman un río. El río es el río Jordán, donde fue bautizado Jesús. En el otro lado vemos esta cruz que mide 40 metros de alto. Desde aquí vemos solo la mitad. Tiene la forma de una aguja de balanza, para decirnos que Jesucristo es la balanza de nuestros destinos humanos. A su lado tenemos un campanario formado por 8 campanas que forman también la escala musical. Cada campana está dedicada a un santo según la importancia litúrgica de esta provincia capuchina, y la campana más grande, por ejemplo, está dedicada a San Miguel Arcángel, que es el santo patrono de esta provincia capuchina. Al lado del campanario tenemos 8 águilas que están volando con el significado de la gracia vivificadora que el Espíritu Santo da a quien se acerca a los misterios de Dios. Bueno, toda esta iglesia muy moderna fue proyectada por un arquitecto italiano que se llama Renzo Piano. Su logro arquitectónico fue construir una iglesia que se sostiene mediante arcos de piedra. Este arco más grande, que sostiene la fachada, mide 50 metros de largo y sostiene una fachada formada por un tapiz de 84 paneles de fibra de carbono, con una pintura muy moderna de una escuela francesa de Angers, que representa las escenas más famosas del Apocalipsis. Por ejemplo, en alto en el centro reconocemos la escena de la mujer con el niño en el cielo, y debajo de ellos el dragón rojo que trata de matarlos. Debajo de esa primera escena, siempre en el centro, tenemos la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Aquí a la derecha, el trono de Dios Padre, con este río de agua, que es el río de agua viva, que sale de la boca del Cordero según el libro del Apocalipsis. Y en el otro lado, a la izquierda, se entrevé, sobre todo en alto, una muchedumbre, en medio de la muchedumbre, un personaje en alto, que es el mismo San Juan, separando a los seguidores del Cordero de los seguidores del mal. Como les decía, el logro arquitectónico del arquitecto fue construir una iglesia sostenida por arcos. Aquí tenemos 2 grupos de arcos, 11 arcos que van para afuera, dando la forma a la iglesia, y 10 arcos que convergen en este pilar central que está detrás del altar. Este pilar central que representa la piedra angular, pues es Jesucristo, ¿no?, que sostiene a toda su iglesia. Y de hecho, desde en estos primeros arcos que salen en la piedra angular, reconocemos a la iglesia toda, que saliendo de la palabra de Jesús va alrededor del mundo llevando la buena nueva. Claramente los arcos son atravesados por sierras de acero que sostienen la piedra, ¿no?, desde el interior. Este mismo pilar central, como reconocido como la piedra angular, baja hacia una iglesia inferior que está debajo de nosotros, y es en este pilar, en la iglesia inferior, donde descansa el cuerpo del Padre Pío, donde lo encontraremos nosotros. De manera que él mismo se vuelve la piedra angular de esta iglesia particular, ¿no?, a él dedicada, como la iglesia está dedicada a San Pío de Pietrelcina. Está representado por este pilar con piedra negra porque viene del volcán Etna de Sicilia. En el centro, en la puerta central, está representado un pelícano madre que está alimentando a sus polluelos. Es una figura eucarística de Cristo que ofrece su vida por los hermanos. Cuando se expone la Eucaristía y se abre esta puerta central, de este lado del pilar sale una masa pintada, de manera que el pilar está muy posible. El centro está organizado. Estos restos que tenemos a nuestro alrededor
Son restos de una monja agustina, que veremos como de este padre jesuita esloveno que se llama el padre Marco Ruppin, de la escuela Aletti de Roma, y se ha inspirado en los caminos que hacían los antiguos cristianos, que eran caminos de verdadera conversión hasta llegar delante de las reliquias de sus santos de verdad convertidos. Ha sido llamado el Camino del Hombre Nuevo y nos ha puesto unas inscripciones aquí al comienzo en italiano, pero que no se leen bien con la finalidad de que el peregrino detenga sus pasos para poder ver. Si va corriendo, no ve nada. El tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, despojado del hombre viejo, revestido de Cristo, el Espíritu Santo de vida, Abba, Hijo, Señor. En el otro lado, bautizados en Jesucristo, los hijos de Dios, resucitados en él, pasado de la muerte a la vida, de la la nación de las luces de la paz de la vida, de la